Vamos a ver, hermanos, dónde empieza el pecado, dónde empieza a nacer el pecado. Una de las cosas que tenemos que comprender es por qué el pecado se le llama pecado. Y usted quiero que usted entienda una cosa, hermano, que solamente Dios puede decir que es malo y Dios puede decir que es bueno. Nadie más está sobre él. Para poder entender esto, hermanos, hay que comprender el dominio, ¿verdad?, de las autoridades. Por ejemplo, hay leyes que no se pueden quebrar, y si se quebran, estamos haciendo infracción, estamos quebrantando una ley. Y entonces, al quebrar esa ley, hermanos, tiene consecuencias sobre nuestra vida, ¿verdad? Si yo me atravieso un semáforo, hermanos, a 100 millas por hora en rojo, sabiendo que el otro lado está verde, al quebrar esa ley posiblemente me choquen, hermanos, y yo pueda accidentarme y pueda morir en ese accidente. Entonces hay leyes que están sobre nosotros y nosotros estamos sujetos a ellas. De la misma manera, hermanos, como existen leyes humanas, hay leyes universales, hermanos, en todo el universo. Y estas, si se quebran y se corrompen, hermanos, hay consecuencias. Las leyes que Dios estableció en el universo son leyes también, no solamente son leyes de los astros, sino leyes naturales, amén, leyes sociales. Y si nosotros quebramos esas leyes, pues hay una corrupción, hay un quebrantamiento de esa ley, y empieza a haber, hermanos, un desastre, ¿verdad? Hay una ley dentro de los que leímos ahorita, la ley de Dios. Esa es una ley, hermanos, que Dios estableció. Lo que Él establece es una ley de Dios. Pero hay una ley de la muerte que no existía, pero ahora existe. La ley de la muerte existe. Y a causa del pecado, hermanos, entró la muerte al hombre. Y vamos a hablar de lo que es, hermanos, la muerte. El pecado produce la muerte. El pecado produce la muerte, que es una ley que se estableció. Pero no había muerte anteriormente porque no había pecado. Y el pecado se introdujo en el universo, hermanos. Y nos vamos a ir más para atrás. No fue Adán y Eva los que pecaron, sino más para atrás todavía. El pecado inició, hermanos, cuando este ser, hermanos, de parte de Dios, este ser, este ángel llamado Luzbel, que era parte del trono de Dios, él, hermanos, decidió corromper su corazón. Era un ángel que cuidaba el trono de Dios, y allá en el cielo todavía no existía el hombre, todavía no había ese universo. Había un universo anterior a este, que era la eternidad con Dios en su trono. Y allí en el cielo, hermanos, había ángeles, pero hubo un querubín, ¿verdad? Un querubín, un ángel que se le había dado todo, se le había encargado, hermanos, una autoridad, pero él quiso ser igual a Dios. Cuando él quebra esa ley de que fue creado por Dios, pero él decidió ser como Dios, cuando él toma su propia decisión de ser, porque él no era, Dios lo hizo, pero él no quiso ser lo que Dios lo hizo, él quiso ser lo que él quería ser. Y dice la escritura, en el libro de Isaías, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortaste, fuiste por la tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, fíjese bien lo que decía en su corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Las estrellas son los ángeles. Junto a las estrellas de Dios, dice, levantaré mi trono. Este ángel se quiso elevar al tú por tú con Dios. No dijo: Él me creó, Él es Dios, yo me someto a Él. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios siempre ha sido vida. Él siempre ha querido lo mejor para nosotros. Él nunca, hermanos, se ha opuesto a que vivamos. Él siempre ha querido la eternidad para nosotros. Pero cuando alguien decide decir vivir para Él y desconectarse de Dios, eso es exactamente lo que hizo Satanás, que es el diablo, hermanos.
Decía en su corazón: subiré en el cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El corazón de Satanás, hermanos, en ese tiempo no era Satanás, era un ángel. Dios no creó al diablo, Dios creó un ángel, pero el ángel se volvió diablo. Porque Dios no creó, hermanos, mal. El diablo se hizo malo. Y cuando el diablo decide levantarse y subirse y ser semejante al Altísimo, hermanos, que está quebrantando una ley. Una ley. Él no fue creado para eso. Él fue creado para adorar a Dios y estar en el trono de Dios, para cuidar el trono de Dios. Pero Él no quiso hacer eso. Él quería hacer, hermanos, de su propia voluntad. No quería sujetarse a Dios, no quiso mantenerse en el trono de Dios, no quiso hacer su trabajo, no quiso mantenerse en lo que Dios, para lo cual el Señor lo había creado. Subiré y seré semejante al Altísimo. En el libro de Ezequiel también dice esta parte. Dice: se enalteció tu corazón, dice, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón y a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría. A causa de tu esplendor yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra. Los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos, se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Dios, hermanos, le quitó el fuego, le quitó lo que Dios había puesto en él por su rebelión, por haberse opuesto, contrario, se hizo enemigo de Dios. Él lo crió, lo abrazó, lo puso en una posición muy buena, muy bonita y más hermoso que todo. Dicen, ¿verdad?, en otros pasajes, que se tocaron los tambores y que hubo mucha bomba, mucha fiesta cuando se crió ese querubín que iba a proteger el trono de Dios. Mas sin embargo, hermanos, él se cambió su corazón, cambió su manera de pensar, cambió su manera de ser y quebró una ley, la creación de Dios. Él creó un ser hermoso, perfecto en sus caminos, pero a él su corazón, hermanos, no le agradó y totalmente, hermanos, se ensoberbeció su orgullo y se desconectó, amén, de Dios para ser el mismo, para tomar su propio camino, amén, y desconectar de la vida del Señor y por naturaleza ser un ser diferente. Entonces Dios, hermanos, le sacó el fuego de la vida de su corazón y dijo: vas a ser un espanto y para siempre vas a dejar de ser. Y hermanos, dice la escritura que Dios lo envió a la tierra, ¿verdad? En ese tiempo ya empezó a hacer la creación y Dios dijo: voy a hacer un ser diferente, un ser que me ame, que esté conmigo, que esté en sujeción. Y dice, hermanos, que Dios miró, él creó el universo, las estrellas, ¿verdad?, y separó las aguas de las aguas y dijo: sea la luz. Y empezó a crear, hermanos, la tierra, ¿verdad?, el paraíso, y dijo que sean las plantas, las aves de colores hermosas, las playas las playas del mar, amén. El mar, le puso límites al mar, usó vegetación, empezó a ver animales hermosos por todos lados, ¿verdad?
No había mal, hermanos, no había malo, ningún animal malo, todos eran animales buenos. Puede ser, hermanos, que el león comía hierba, puede ser, hermanos, que no había arañas, no había víboras que picaran. Todo lo hizo hermoso, ¿verdad? Creó un paraíso maravilloso y luego dijo: voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza, va a ser como yo, ¿verdad? Y le puso todo su empeño, hermanos, puso su corazón en esa figura y lo hizo con sus manos, ¿verdad? Y lo creó y sopló aliento y despertó aquel hombre, hermanos, y fue un ser viviente, amén. Y dijo: Adán, mira, este es tuyo, todo es tuyo, lo hice para ti, no necesitas más que disfrutar, todo es para ti. Dice: ponle nombres a los animales. Y dice la escritura que él empezó a ponerme los nombres a los animales, y dice que hasta hoy ese es su nombre, ¿verdad? Y dice, hermanos, que Adán miraba la vaca y el toro, miraba la perrita y el perrito, miraba, hermanos, la cebra y el cebro, ¿verdad? Miraba el venado y la venada, y empezó a mirar que todos tenían pareja, pero él no tenía pareja. Y dice que empezó a distinguir que él no tenía, ¿verdad?, con quién convivir. Y Dios miró eso y lo hizo dormir. Dice que lo durmió, ¿verdad? Y le arrancó una costilla, y dice que formó a Eva. En último lugar, hermanos, porque ya Adán se encontraba solo, lo hizo para que fuera un acompañante y estuviera con él siempre, amén. La Biblia no dice, hermanos, cuántos años vivieron en el paraíso. No dice si vivieron millones y millones de años, porque era la idea de Dios que vivieran eternamente. Pero Dios solamente, hermanos, les dijo algo. Dijo: mira, Adán, todo es tuyo, gobierna esto, lo hice para ti, te hice yo a ti y lo hice todo esto para ti. Gobiérnalo, señoréate, tú eres el Señor y amo de todo esto. Pero, mira, hay un árbol aquí que está en medio. De este árbol no comas, porque el día que él comas vas a morir. Entonces, hermanos, muchos dicen que la manzana, todo esto, ¿verdad? Pero la realidad, hermanos, que era la obediencia. La obediencia era que se mantuviera alejado de ese árbol. Dios quería ver el hombre, la obediencia a su mandamiento. Su mandamiento era: no comas porque vas a morir. Y dice, hermanos, la escritura que vino una serpiente astuta, ¿verdad?, que era más astuta que todos los animales. Algunos escritores dicen, hermanos, que la serpiente tenía patas. Y curiosamente, hermanos, en Oriente Medio, por allá en Arabia, hay una serpiente que tiene patas y se mira tan chistosa que yo cuando la miré, yo me sorprendí. Dije: caray, se parece a lo que dice la Biblia, que las serpientes tenían patas antes. Y era una serpiente, fíjese bien. Yo me sorprendí porque la miré porque un muchacho le estaba tomando video. Esta serpiente se iba arrastrando por la pared, pero tenía patas largas como las arañas. Iba chistosa, hermanos. Yo no sé, pero ese sí la vida de veras, amén. Porque estaba hablando el muchacho: mira, sabe qué sería, pero era allá, por allá en Arabia, por allá estaba la serpiente. Y dice la escritura, hermanos, que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Tampoco dice la Biblia cuánto duró la serpiente en estarle hablando a Adán, porque dice que la escritura que no engañó a Adán, que engañó a Eva. A lo mejor trató con Adán mucho tiempo y Adán dijo: no, Dios me dijo que no, y es no. A lo mejor, ¿verdad? No dice la Biblia, pero dice que la serpiente fue y engañó a Eva y le dijo: mira, está sabroso. Y que le dijo exactamente, hermanos, lo que él era: vas a ser como Dios. Mira, vas a conocer lo malo y lo bueno. Y ellos no sabían. Miren, para que me entiendan, como un niño, hermanos, los niños no conocen muchas cosas de los adultos.
no conocen mucho del mundo adulto, ¿verdad? Pero los niños tan chiquitos de 3 o 4 años, y usted le dice, acuéstate aquí, te voy a dar una paleta, y el niño se acuesta, muy obediente, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, Adán y Eva tenían una conciencia inconsciente de lo malo. Ellos no sabían que era malo, no sabían que era pecado, no sabían nada de eso. Su mente estaba, hermanos, en una conciencia divina de parte de Dios, en un estado consciente, limpio, santo, puro, recto, justo. No había en ellos contaminación. Cuando esta serpiente trata de engañar a Eva, y Eva le dice, no voy a comer, y empieza a trabajar, hermanos. Eva empieza a decirle, ¿sabes qué? Si puedes comer, y tú puedes disfrutarlo, vas a ser semejante a Dios, y vas a conocer lo malo, ¿verdad? Y vas a conocer lo bueno como a Dios. Ahorita no sabes qué es eso, pero yo quiero decirte que lo puedes saber. Y dice la Biblia, hermanos, que Adán y Eva lo probaron, quebraron esa ley. Y esa ley, hermanos, fíjese bien, muchos se enfocan en que era el fruto. Es que agarró un fruto y era el fruto prohibido. No, hermanos, era la obediencia al mandamiento: no comerás porque vas a morir. Ese es el mandamiento, esa era la ley de Dios: no comas porque vas a morir. Si desobedeces el mandamiento de Dios, vas a morir. En ese momento, hermanos, cuando Eva y Adán desobedecen, quebran el mandamiento de Dios y le obedecen a Satanás, Satanás se convierte en su Dios. Satanás se convierte en aquel que están obedeciendo, y automáticamente Dios se da para atrás, ¿verdad? Y la creación de Dios, hermanos, todo empieza a traer, a haber un caos. La Biblia dice, hermanos, que en ese momento empieza la tierra y todas las cosas empiezan a morir, porque el pecado llega a la humanidad y empieza a morir. Le dice el Señor, amén, vas a morir. La muerte, hermanos, significa total ausencia de Dios. A veces nosotros tenemos en nuestra mente, que nuestra mente nos dice que vamos a morir, y creemos que ya el cuerpo ya está muerto, ya no existe. No, hermanos, está muerto el cuerpo, pero sigue existiendo, sigue vivo, su alma está viva. Para nosotros los vivos, los cuerpos están muertos, pero Él sigue vivo. Él está en la condenación o está con el Señor, pero sigue vivo. Para nosotros está muerto. Entonces, muerte significa total ausencia de Dios. No significa que ya cese de actividad de tu cuerpo, sino es total ausencia de Dios. El pecado es una separación, hermanos, totalmente de vivir sin Dios, desconexión total del Señor y de la vida. La muerte, hermanos, acuérdense que hay 3 muertes. Para que podamos entender esto, es la muerte del cuerpo físico. Es cuando el cuerpo ya está inerte, ya su corazón no late, su mente está muerta, ¿verdad? Ya no se mueve, no tiene espíritu, no tiene alma. Esa es la muerte física. Cuando nosotros cesamos de esta vida, está muerte física, pero no quiere decir que ya estamos muertos. Seguimos vivos en lo espiritual. Hay otra muerte, hermanos, que es la muerte espiritual. En el mundo, aquí estamos vivos todos, pero hay gente, hermanos, que está muerta espiritualmente. Yo estoy vivo espiritualmente porque mi espíritu tiene vida, porque vivo bajo la fe de Jesucristo. Jesucristo me dio vida, perdonó mis pecados, me dio su Espíritu Santo y me conectó a su Espíritu, y su Espíritu me hizo vivir.
Ahora ya no vivo para mí, ahora mi obediencia es bajo la obediencia de la palabra. Esta es lo que me gobierna a mí. Y automáticamente Dios me gobierna, Él se convierte en mi Dios y yo estoy bajo su palabra, estoy en obediencia de su mandamiento, porque me dio vida, perdonó mis pecados y me dio su Espíritu Santo y yo estoy en vida. Hay muerte espiritual, hay gente, hermanos, que camina en la calle y está viva con su cuerpo, pero su espíritu está muerto. Usted habla con ellos de Dios y dice: no me hables de Dios, no me gusta que me hables de Dios, no me importa nada de la religión, yo no creo en Dios. Esa gente está muerta espiritualmente, está viva con su cuerpo, pero su espíritu está muerta, su conciencia está muerta. No tiene ninguna relación con Dios, no está conectado con Dios, no vive para Dios, vive para sí mismo. Aleluya. Está desconectado de Dios, está muerto espiritualmente. Jesús dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú anuncia el evangelio del reino. ¿Por qué está diciendo eso? Porque hay gente muerta, hermanos, espiritualmente, aunque esté viva en el cuerpo. Entonces, la muerte significa total ausencia de Dios. Cuando ellos obedecen, hermanos, a Satanás y caen de la gracia de Dios, aparece el pecado en la tierra. Ya ese pecado que existía allá en el trono donde el enemigo se volvió contra Dios, se lo trajo a la tierra. Porque Dios creó el universo, hermanos, y Adán y Eva, todo puro, limpio, pero Satanás logró, hermanos, corromper el corazón de Adán y Eva. Y en ese momento, cuando Él les quita, hermanos, todo lo que Dios les había dado, en ese momento, hermanos, cae la corrupción y empieza la muerte. La muerte es un proceso totalmente de separación de Dios. Y en ese momento empieza la maldición. Perdón, hermanos. Empieza la maldición y dice: por cuanto obedeciste a la serpiente, multiplicaré tus dolores y con dolor darás a tus hijos. El hombre se va a enseñorear de ti y él te deseará. Esas son las tres maldiciones sobre la mujer. Que tendría dolores y que también tendría dolores cuando tuviera sus hijos. Que el hombre iba a enseñorearse sobre ella, iba a estar más arriba que ella, que el hombre la iba a someter, porque ella obedeció a la serpiente y también le dijo: él te va a desear. Son tres maldiciones por causa de la obediencia de la serpiente. Y al hombre le dijo: por cuanto tú obedeciste a la mujer. ¿Paz de Cristo? Amén. Por cuanto tú obedeciste a la mujer, dice, y comiste del árbol que te mandí que no comieses, maldita será la tierra por tu causa. En ese momento, hermanos, la tierra es maldecida. Entra corrupción en la tierra. En ese momento las plantas ya no van a subsistir por la presencia de Dios, sino que ahora necesitan agua. Dice: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. No, pues ya ando bien cansado, pero hay que trabajar para comer. Espinos y cardos te producirá. Esto se refiere al dolor, hermanos, de la vida, el sufrimiento del dolor de la vida. Ahora vas a sufrir y va a producir cardos y espinos. Vas a sufrir, vas a lamentarte y te va a doler. Va a producir la vida espinos y cardos. Amén. Comerás plantas del campo, con sudor comerás todos los días el pan. Amén.
O sea que tienes que trabajar, tienes que luchar, tienes que sudar. Antes no había sudor, nada, todo estaba bien. Dios lo prohibía, lo traía provisión para uno. Pero aquí le dijo a Adán: con el sudor comerás todos los días el pan, hasta que vuelvas a la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás. Fíjese, hermanos, por haber obedecido a la mujer. ¿Cuál es el mandamiento ahora para las mujeres? Sujetaos a vuestros maridos. Es un mandamiento, paz de Cristo. Si usted no se sujeta, hermana, a su marido, está quebrantando una ley espiritual y no va a tener bendición, no va a haber provisión para usted. Si usted no se sujeta a su marido, que es un mandamiento en la palabra, Dios no va a proveer para usted, porque está quebrando una ley que se estableció. Sujétate a tu marido. ¿Por qué? Porque allá en el Edén la mujer no se sujetó a su marido. Paz de Cristo. ¿Me está entendiendo? Muchas maldiciones entraron al hombre, hermanos, en el momento que Adán y Eva, y usted lee en la palabra de Dios, hermanos, también se siguieron quebrantando muchos mandamientos de parte del hombre, y Dios quería reactivar al hombre y no podía, hermanos. Dice la escritura que le dijo a un pueblo: multiplíquense, llenen la tierra. Y ellos dijeron: no vaya a ser que nos quiera destruir. Y dice que hicieron una torre para llegar al cielo. Y no quisieron, hermanos, multiplicarse y llenar la tierra. Cercaron una ciudad, pusieron cerco a la ciudad, hicieron una torre para vivir ahí y llegar hasta el cielo. Y dice que Dios no le agradó. Dijo: no me hacen caso. Les dije que se salieran y multiplicaran. Y ellos dijeron: no, nos vamos a encerrar y vamos a hacer una ciudad. Y Dios tuvo que confundir las lenguas de ellos, porque no iban a la tierra a multiplicarse, no querían quedarse quietos en un solo lugar. Y luego, hermanos, dice la escritura que en continuo solamente pensaban en las cosas malas. En el libro de Génesis capítulo 6 verso 6 dice: y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, porque solamente pensaban en cómo hacer lo malo. Y dice: voy a rehacer el hombre y me arrepiento de haberlo hecho. Y dice que iba a mandar un diluvio, y Noé halló gracia delante de Dios. Y le dijo a Noé, le reveló lo que iba a hacer Dios: ¿sabes qué, Noé? Voy a rehacer la tierra, porque nomás están pensando en lo malo, no me buscan, solamente están complaciéndose a sí mismos, quieren llenarse de sí mismos y no me buscan, no quieren sujetarse a mi palabra, no quieren sujetarse a mi mandamiento. Y ahí, hermanos, trata maldición. Dice que les corta la vida y van a ser 120 años, y dice: porque ellos son carne y no lo entienden. Y recogió su espíritu, porque antes hablaba el Espíritu Santo con ellos. Y Dios se fue despegando cada vez más, porque el hombre, en vez de buscarle a Dios, se enfoca en sí mismo, en su felicidad, en su gozo, en el placer de ser, en vez de entregarse al Señor y disfrutar de la presencia de Dios y ser para Dios, ser lo que Dios nos hizo ser para Él, y no ser lo que queremos ser para nosotros. Quebramos leyes espirituales, porque Él fue el que nos creó, hermanos. Paz de Cristo. Y fuimos excluidos, hermanos, y Dios en ese momento, cuando sacó a Adán del huerto y puso una espada para que no entraran a él, en ese momento, hermanos, nos convertimos en carne. Miren, así éramos espirituales, y en ese momento el Señor nos sacó para afuera. Dijo: no, ya no quiero que mi espíritu contienda con él, porque no entiende. No vaya a ser que quiera vivir para siempre y peque para siempre. Y quitó su espíritu y lo sacó afuera del hombre, y nos convertimos en carne, hermanos. Esta carne es de placer, es de pecado, es animal, dice el apóstol Santiago.
animal, diabólica, nomás quiere estar complaciéndose a sí mismo. Es una carne, hermanos, de la tierra, porque el espíritu fue levantado de nosotros, de la humanidad. Dice, porque el pecado produce muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El pecado, hermanos, nos aleja de Dios, nos produce muerte, nos produce sequedad espiritual. Y entre más yo dejo de buscar de Dios, más hambre la carne quiere, más placer. Entre yo más dejo de orar y de ayunar y de leer la palabra, la carne, hermanos, quiere más gozo placentero, quiere ser yo, y se desconecta totalmente de la identidad espiritual de Dios. Empieza a morir. El pecado produce muerte, y la muerte no es que te mueras, la muerte es desconexión total de la conciencia de Dios. No quieres saber de Dios, no quieres saber de la iglesia, no quieres saber de la Biblia, no quieres saber nada del Espíritu de Dios, porque te estás muriendo. Tu vida se te está desprendiendo del Espíritu de Dios. Estás cayendo en pecado. Es una pérdida total de la conciencia de Dios. Empiezas a adquirir una naturaleza carnal, humana, un cuerpo corrupto. Empieza el cuerpo a tener más fuerza en ti que tu misma conciencia y tu mismo espíritu, porque te has alejado de Dios. Dice en el libro de Corintios, hermanos, que el apóstol Pablo nos habla de cómo esta carne, hermanos, cuando nosotros no tenemos el conocimiento de Dios, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuando nosotros andamos en la carne y le damos todo el placer a la carne, hermanos, y nos alejamos de Dios, empezamos a morir. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ya no disciernes, hermanos. Ya no tienes capacidad de discernir y estás pecando y crees que no pasa nada. No, es que es poquito, porque ya no estás discerniendo que es malo lo que estás haciendo, aunque sea poquito, porque eso poquito trae otro poquito. Porque el diablo no es tonto, hermanos. No vas a fornicar de un día para otro. Él te va a traer una imagen en tu teléfono, algo leve, y te va a enganchar. Y él al otro te va a traer otro más fuerte. Poco a poquito te va a ir jalando, porque tu carne le pertenece. La carne es de este mundo. Por eso nosotros no podemos sujetarnos a Dios, porque esta carne le pertenece al diablo, es de este mundo, es de la tierra. Y cuando tú te alejas, estás muriendo espiritualmente. Por el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, y estás pecando, que al cabo es poquito, y no te das cuenta que tu relación con Dios se está quebrando, se está acabando, te estás alejando de Dios, porque no estás discerniendo, porque estás viviendo en la carne. Y la carne, el pecado, te está produciendo separación de Dios. La separación del Espíritu de Dios es muerte, porque a veces pensamos que la muerte es estar muerto. No, hermanos, la muerte en la Biblia significa separación total de Dios. Dice, hay pecado de muerte. Si usted se fija, cuando dice que hay pecado de muerte, en el libro de Hebreos dice, antes de decir pecado de muerte, antes de manejar esto, déjeme explicar un poquito esto. Aleluya, gloria a Dios. El libro de Hebreos, el capítulo 6, es un pasaje muy conocido nosotros que tenemos aquí. Gloria a Dios. Alaben, hermano, gloria al Señor. Cristo vive, hermanos, aleluya. Aquí está, mira. Ahí dice, dice, donde dice que nosotros no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Aquí está, mire. Considerémonos unos a otros
para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si tú dejas de congregarte, hermano, si tú dejas de congregarte, va a llegar el momento que vas a estar pecando y no te vas a dar cuenta que ya no quieres ir a la iglesia. No te vas a dar cuenta, ya no quieres orar, ya no te atrae la oración, ya no te atrae el fuego de Dios, porque ya estás dejando de congregarte. Lo has hecho una costumbre, o más bien el diablo te ha engañado para que hagas eso una costumbre. Y si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice después, cuando tú empiezas a dejar de congregarte, tú ya no quieres buscar de Dios y empiezas a pecar voluntariamente. Decides hacer cosas, pero ahora bajo tu voluntad. Dice la Escritura, hermanos, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Ya no le haya sabor, ya no le haya por qué está viniendo a la iglesia, ya no le haya por qué está orando, ya pierde conexión con Dios, pierde propósito, pierde razón de ser. Y son locuras, son cosas locas. Ya no lo entiendo ni por qué estoy haciendo esto, porque ha perdido, hermanos, su espíritu, la conexión con Dios se ha perdido, está cayendo en pecado, está muriendo espiritualmente, está siendo arrastrado, hermano, por el enemigo, esa serpiente que está ahí rondándote, y no te va a dejar, hermano. Paz de Cristo. Aleluya. No sé si me están entendiendo, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, nos habla claramente cómo esto, hermanos, empieza a decaer. Nuestra vida espiritual empezamos a decaer y el hombre empieza a perder esa conexión espiritual, porque el pecado, hermanos, nos está sofocando nuestra vida. Pero es necesario, hermanos, es necesario recuperar fuerzas, aleluya, para volver a intentar acercarnos a Dios. La Biblia nos enseña, aleluya, que nuestra vida puede ser recuperada con el Señor. Gloria al Señor, aleluya. Cuando nosotros empezamos, hermanos, al volvernos a Dios, empezamos a recuperar esa fuerza. Dice la Escritura en el libro de Romanos, en el capítulo 5, dice, porque Cristo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró, hermanos, al mundo por un hombre, Adán, y por ese pecado entró la muerte también. La muerte se refiere a la separación de Dios, a la exclusión del hombre de la presencia de Dios. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice que la separación de Dios entró para todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios, hermanos, se alejó del hombre. Él excluyó al hombre de su gloria. Dice la Escritura en Romanos 3, amén, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos alejó de Dios, hermanos, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención de Jesucristo. Hermanos, este pasaje nos dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. El pecado, hermanos, es la desobediencia a Dios. El pecado produce muerte espiritual. Amén. Nos produce una inconsciencia, una conciencia adormecida. Y eso produce maldición y destrucción en nuestra vida, hermanos. Produce enfermedades, produce confusión, produce tinieblas, dudas. Hay muchas dudas en nuestra vida. Hay temores en nuestra vida. Empieza nuestro cuerpo a llenarse de dolencias y malestares
por el pecado. El pecado produce, hermanos, enfermedades. Empezamos a confundirnos, a tener dudas de todo lo que hacemos, de lo que pensamos. El enemigo empieza a aprovechar el pecado, hermanos, empieza a separarnos de Dios. Amén. Y este pecado, hermanos, entre más le damos oportunidad al pecado, nos convertimos en enemigos de Dios. Nos hacemos enemigos de Dios por causa del pecado. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, en este pasaje, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo enemigos de Dios, aún causando, hermanos, males al Señor, Él murió por nosotros, porque sabía que no teníamos esperanza, sabía que no había oportunidad para nosotros, no había manera que llegara la luz donde existen las tinieblas, no había manera, hermanos, de que alguien salvara al perdido, porque estaba en su muerte y en sus pecados. Dice la Escritura, aleluya, porque dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Este pecado que nos aleja de Dios, hermanos, que se introduje en el cielo y el enemigo lo trajo a la tierra, y a causa de ese pecado la maldición cayó sobre nosotros, y nosotros nacemos en la tierra, hermanos, y esa maldición siguió a la humanidad. Pero hoy Jesucristo, aleluya, ha hecho un milagro sobre nuestra vida y nos ha perdonado nuestros pecados. Él quiere que nos reconciliemos con Él. Siendo enemigos trajo salvación, viviendo en oscuridad trajo la luz. Hermanos, aleluya, debemos aprovechar esta oportunidad. Amén. Porque el pecado, hermanos, existe, pero nosotros tenemos que estar sujetos a la ley de Dios. La ley de Dios es su palabra. La ley de Dios es la que nos da vida. La ley de Dios, hermanos, nos acerca al Señor, nos da luz, quita toda duda, establece su reino en nosotros y nos ayuda a vivir con propósito. Nos ayuda a entender que fuimos hechos para Él, por Él y para Él, que no somos nosotros mismos, sino que Dios nos ha creado para Él, y nos da una revelación en nuestra conciencia, hermanos. Dice el bautismo que ahora nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne. La carne siempre va a ser carne, pero el bautismo, hermanos, nos da una nueva conciencia hacia Dios, nos hace nacer en el Espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y nacer del Espíritu es tener una mente diferente, una conducta diferente, una vida diferente. Y esta vida, hermanos, es la que Dios le agrada. Esta vida es la que nos da vida para acercarnos más a Dios. Amén. Póngase de pie, por favor, hermanos. Aleluya. No sé si me entendió. Aleluya. Esta es la primera parte, hermanos, de dónde viene el pecado y qué es la muerte. Amén. El pecado, hermanos, se introdujo en el mundo a causa de la maldad del diablo. El diablo trajo la muerte y nos hizo ser enemigos de Dios. Pero en Cristo Jesús, hermanos, somos reconciliados con el Señor. Su sangre, hermanos, limpia nuestros pecados. Por eso es necesario siempre ir a los pies de Cristo, hermanos. Si pecas contra el Señor y te redarguye tu conciencia, ve a los pies de Cristo. Dile: Señor, perdóname, perdóname. No importa cuántas veces peques, hermanos, acércate al Señor. Dile: voy a tomar la palabra para que gobierne mi vida. Voy a hacer que este mandamiento, hermano, me domine a mí, me guíe. Que esta nueva conducta, este nuevo nacer, esta nueva vida se refleje en mi vida espiritual. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Es una grande liberación, hermanos, encontrar que Jesucristo perdone nuestros pecados.
Es un gran entendimiento, hermanos, que Jesucristo, aleluya, escriba nuestro nombre en el libro de la vida, porque nos ayuda a comprender la magnitud que ha detenido la maldición contra nosotros, la muerte eterna. Les dije que había 3 muertes, pero se me olvidó la tercera. Amén. Está la muerte física, la muerte espiritual cuando la gente no quiere de Dios, y la muerte eterna, que es la segunda muerte, ¿verdad? Esa muerte, hermanos, es en el infierno, cuando usted desprecia a Dios. Cuando va al infierno, déjenme le explico. Ahí la gente, hermanos, no tiene pensamientos de Dios. No tiene pensamientos de Dios. Está muy alejado de estar totalmente en tinieblas, con un sufrimiento terrible en el infierno. Dicen, he oído testimonios y me pareció muy acertado lo que dijo. Había una persona ahí, dice: si tú haces un pecado en el infierno, lo haces 1000 veces, dice, pero el diablo te destruye. Amén. Dice, hermanos, que una mujer, una prostituta que había muerto, amén, había gusanos grandes que entraban por su parte y la destruían, y volvían a nacer, y volvía a entrar otra vez ese gusano y la destruía, y moría y vivía, y moría y vivía 1000 veces, moría eternamente todos los días, sin fin, hasta la eternidad, muriendo y muriendo y muriendo y muriendo, una muerte eterna de sufrimiento para siempre. Ese es la muerte eterna. Después de que mueres aquí, hay una muerte eterna sin Dios, sin esperanza, y ahí nunca vas a ver a Dios, ni vas a escuchar, ni siquiera en tu mente no vas a poder acordarte de lo que vivía aquí en la tierra. Paz de Cristo, hermano. Esa es la muerte eterna. Pero gracias a Dios, hermanos, que el Señor nos da el perdón. Gracias a Él, hermanos, alcanzamos su misericordia. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya, a Él sea la gloria, hermano. Tenemos la oportunidad de ser salvos. Tenemos la oportunidad de caminar bajo el dominio de su palabra. Tenemos la oportunidad, hermanos, de estar bajo su mandamiento para encontrar esa salvación. Acércate al Señor. Ya no dejes que la carne te gobierne. Ya no dejes que el pecado domine tu vida. Ahora deja que el Espíritu Santo traiga una conciencia nueva y nazcas de nuevo en el Espíritu para servir a Dios. Acércate al Señor. Ya no dudes más. Acércate a Él, hermano. Vence tu carne, domina tus instintos humanos y deja que el Señor gobierne con su Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Puede pasar al altar, hermanos, a buscar de Dios, a buscar su presencia, a buscar su Espíritu Santo, a decirle: Señor, yo quiero caminar para ti, quiero vivir para ti.